escritores. Nuevamente les doy la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Debo decir que hoy vengo emocionado. Me alcanza a emocionar hasta las lágrimas al final. Me sorprendió tanto la elaboración y la factura de este cuento. Todas sus piezas se encajaban, que estaba perfectamente construido, ordenado, organizado. Y en algún punto yo estaba preocupado. Yo como pasaba y pasaba páginas y yo decía, demonios, ¿dónde va a estar el final del cuento? Me estoy preocupando. Claro, en algún punto. ¿Y el camionero? Yo preocupado, yo como, no, pero venga, ¿cómo así me dejó botado el camionero? No puede ser. Y vuelve y aparece el camionero y yo, ¡ay, el camionero! Y el cierre del cuento. No sé. Hoy me va a costar como articular claramente mis ideas respecto de este relato y de esta historia de Alice Sheldon, que en esta ocasión opta por llamarse Raccoona Sheldon. Primero, me gustó mucho la biografía de la escritora. Este cuento me dejó aplastada porque es cruel y también por su excelente ejecución. O sea, la historia está muy, muy bien contada porque son historias paralelas que están muy bien enlazadas, pero todo el tiempo el tejido del texto lo deja flojito para que al final, es como esta puntada de cadeneta, ¿sí? Que tú vas bordando, vas haciendo una cadeneta y de repente alas y todo queda sellado. Eso me dejó muy sorprendida, gratamente y dolorosamente sorprendida. Los personajes cuentan con la descripción suficiente para que el lector se haga una imagen completa de acuerdo con sus gustos. No hay necesidad de explayarse como en las descripciones o poner lágrimas, o sea, nada de eso es necesario para mostrar el dolor y para darnos un marco donde identificar a la persona, el personaje del que se está hablando, o sea, el conductor, la chica medio protagonista, las enfermeras, los políticos. Tienes la información suficiente para que tú los puedas encajar. Siento que este cuento debería ser una película porque es tan simple, es muy sencillo de hacer el viaje visualmente. El tema es tan putamente actual. Parece que la humanidad no avanzara para ningún lado, o sea, que estuviéramos patinando y patinando en el mismo fango asqueroso. La antología me encantó. Cuando leímos esta antología de cuentos femeninos también de Páginas de Espuma, en ese libro, creo que el penúltimo cuento aborda un tema muy similar. Y este me pareció más traumatizante por todo lo que conlleva. El ejercicio del poder sobre el cuerpo femenino, el menosprecio del poder por la vida, el desprecio de estos personajes asquerosamente ricos, asquerosamente adinerados por la vida de los demás, la dinámica del mercado y cómo se usan las estructuras de poder para tapar todo lo que hacen mal, cómo se discrimina y cómo de alguna manera si eres bello desde el nacimiento tienes más oportunidades. No me deja muy optimista esta historia. Me hace pensar en todas las formas en que han abusado del cuerpo de los niños, de todas las formas en que se ha hecho uso del cuerpo de las mujeres, distintas formas de una misma cosa que es el consumo del cuerpo del pobre, del disminuido. Siento que este cuento debe ser releído porque mientras lo vas leyendo es tal el impacto que estoy segura que se nos pasan cosas, porque es altamente probable que hayan cosas por ahí que estén dándole un mejor matiz que uno con la brutalidad de la primera vez no logra ver. Y estoy muy feliz de haberla leído. Gracias, Diego, por traerla. Esa descripción que haces de esta antología, lanzarse sin saber cómo está el agua. Yo leo toda la literatura así. Por eso, y para quienes no saben, yo no leo previamente los materiales. Yo llego con ustedes
en la misma situación de desconocimiento de la historia o de las historias. Esa experiencia que se tiene en una antología y en una recopilación para el caso tan particular de la ciencia ficción, una necesidad. Es muy difícil llegar a muchos autores y muchas autoras y más de este género, porque además es un género que apenas recientemente empieza a tener el lugar en la literatura que se merece, el reconocimiento, el valor. Y pues nada, este cuento me volteó la cabeza muy mal. La realidad inminente de hoy en día, de lo que habla este cuento, en su tema más complejo y más profundo. Pensé en El silencio de los inocentes, pensé en Lecter, en Aníbal Lecter, como ese personaje que de cierta manera mostraba un poco ese mundo de lo que yo me imagino sería el Club Bohemia de este cuento. El problema no es que se sienta tan real, pero de fondo la gran crítica que yo sentí de este cuento es al capitalismo, a el capitalismo en su estructura más grande, porque es que lo que nos muestra el cuento es que todo el mundo queda subsumido en el capitalismo. Desde esta mujer de 18 años que dice, yo no puedo, porque económicamente no puedo darle nada, no puedo. Producto de una violación, un cuadro y una escena como que uno dice, pero ¿cuántas veces eso ha sucedido y se reproduce visualmente, imágenes y historias? Y yo decía, es el mejor cuento que yo he leído como crítica al capitalismo. Y particularmente los ultrarricos, los ricos obscenos, los ricos que siempre dicen, tengo mucho y quiero un poco más, porque quiero más, porque puedo tener más posibilidad de acceso al capital, los vuelve locos. Y empiezan a pasarse por encima, y como bien dice el título de este cuento, porque yo le daba vueltas al principio y yo decía, pero ese título, y mientras que iba leyendo y yo decía, ¿y ese título? Pasan por la faja la moralidad. Llegué al final del cuento, redondeé todo esto y yo decía, ¿cuántas veces, cuántas narrativas de ese país de Estados Unidos han contado esta historia? Porque hay un montón de personas que efectivamente están reflexionando eso. Los ultrarricos son lo voy a llamar así, un problema para la sociedad. Alguien en algún momento de la historia de la humanidad ha tenido ese poder, ha tenido ese control. Y en algún punto de la historia de la humanidad, ese hombre, porque hay que decirlo, es un hombre, se ha vuelto loco y ha perdido todos los límites posibles de lo humano. A veces nos abruma tanto la realidad misma, que creo que ese es parte del problema de nuestra sociedad actual, que perdemos las dimensiones de todo. Y este cuento es tan fuerte que como que a mí me hizo eso, como que me volvió de nuevo consciente de esa realidad en particular. ¿De qué estoy hablando? Del caso de Epstein, evidentemente. Fue tanta la información que salió, fue tal volumen de información que salió de ese caso que era abrumador hasta el infinito. Pues llega en un punto en que uno dice, esto es irreal, esto se lo están inventando, esto realmente no ha pasado. Pero cuando empiezo a recordar cuántas narrativas de la literatura y del cine me han hablado de este tema, yo digo, no, un momento, sí ha pasado y es recurrente. De hecho, me acordé de la modesta proposición de Jonathan Swift. Hasta allá llegué. Y yo dije, claro, porque es que esto es una ironía. Por eso. Les resumo para quien no la ha leído, perdón. Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver, escribe un ensayo muy cortito y excelente, o sea, menos páginas incluso que este cuento, yo creo, donde llega y dice, encontré la solución para los pobres de Irlanda. Vender a los niños como carne al reino de Inglaterra. Y les estoy hablando de un texto que fue escrito hace, voy a hacer una cuenta ligerísima, 300 años. Eran ellos los poderosos, eran ellos los ricos. Y el texto es descarnado, o sea, el texto es... Uno se lee eso y dice, no, pero ¿qué le pasa a este sujeto? O sea, ¿cómo pinta la cosa así de pueril? No es pueril. Es todo lo que desarrolla Raccoon Sheldon en este cuento. Todos esos conflictos personales atados a lo social, pero que ese sistema se encarga como de hacerlo estable, de estabilizarlo,
porque hay otro montón de intereses medios, como los burócratas cuando llegan allá. Una burocracia así descrita de una manera tan fidedigna que yo lo único que pude hacer durante todo el cuento fue reírme. La comedia como está construida por esta autora. No es melodramática, está construido el cuento como personas del común, todos. El camionero, la joven, la clínica, los del carro. ¡Qué personajotes! Ahí detrás manejando, nadie les dijo nada, ven el accidente, se quedan ahí quietos. Y ahí termina el primer cuadro del cuento y yo decía, no puede ser. Cuando dejó ese vacío ahí, yo dije, no, bueno, esto rápidamente tiene que retomar esta historia porque está a medias. Y volvió hasta el final. Señora, usted lo que ha hecho es magnánimo. Al final del cuento sentí esperanza. Porque me parece que la manera como está redactado el último párrafo de este cuento, a mí me dio a entender que esa niña se ha salvado. Porque cuenta cómo las buenas casualidades del destino, más o menos, estoy parafraseando, hicieron que ese lazo amarillo se lo hubiera encontrado el camionero a un montón de kilómetros y hubiera terminado en ese accidente. Esta escritura da para muchísimo, por favor. Muy chévere al inicio. Desde las primeras frases, uno dice, esto está bien escrito. Y lo va llevando a uno en un tono de suspenso, porque todos los elementos de lo que pasa en ese momento con ese camión de carga, totalmente cinematográfico, elementos muy reales y técnicos y de cómo es el camión y cómo se maneja y qué puede pasar cuando aparece el hielo y le ha tocado acelerar cuando quería frenar. Es un nivel de detalle que uno dice, bueno, esta persona conoce de esto o lo investigó para que sea totalmente real. Y como comienza con eso, esto tiene que tener algo muy inesperado, o sea, yo le ponía un cuidado como si se me fuera a olvidar todo lo que estaba leyendo o algo así. Me gusta que para mostrarnos una sociedad se está basando primero en clase trabajadora. A partir de ahí, de esos dos personajes que son el centro en cada una de las partes de esta estructura, nos puede mostrar todo, porque al comienzo algo pasó con el ganado. Qué maravilla, Diego. No es la primera vez que pasa, tú siempre traes cosas recontra interesantes, pero no, este asunto, o sea, ¿tú estás entusiasmado o no? Yo estoy recontra entusiasmada. Maravilloso, mil gracias. ¿Cómo no valorar positivamente la ciencia ficción? Venga, ¿y dónde es que está la ciencia ficción? Cuando yo llegué al final del texto, yo dije, uy, esto fue un tour de force, por lo extensa, por el tema, por el tratamiento, por la estructura, y yo dije, con este cuento me excedí. Pero yo dije, no, pero es que no me excedí porque es que es muy bueno. Yo le temo a la cultura del entretenimiento. Es decir, a volver la cultura como entretenimiento. Porque resulta que estamos viviendo una época que si la cosa no me divierte, pues la dejo. La abandono y me voy. Y como tengo una oferta gigante, pues puedo ir saltando de producto en producto y termino valorando esa expresión. Sí, solo sí, me divierte. Paradójicamente, la literatura es de las últimas que todavía se sostiene de cierta manera en ese margen. Las demás están en una situación compleja. Pues si esto no es divertido, esto no tiene sentido, esto no... Es más, se deja de financiar como política pública. Porque ya sabemos que los privados y la cultura es como, de nuevo, si eso es rentable, pues yo le pongo platas. De resto, ni crean que yo le voy a dar un peso como privado a una cosa para imprimir unos libros que no se pueden vender. Eso que lo haga el Estado. Leer ciertas cosas nos entretienen como entretenimiento, pero me da miedo que ese sea su objetivo final y que a eso apunte finalmente la cultura. Y ahorita me estaba acordando, para quienes por primera vez o este año o en estos siglos nos acompañan aquí en el Club de Lectura, nosotros hicimos una de esas travesías locas que fue leer la primera parte del Quijote acá en el Club de Lectura. Es decir, nos demoramos 6 meses, 18, 14, entre 14 y 18 sesiones le gastamos a la primera parte del Quijote, o sea, la mitad, para encontrar dos cosas. Entretenido, sí es. Una versión particularmente que permite disfrutar de la historia, porque el problema del español antiguo es que me pone muchas barreras como lector contemporáneo. Leímos una versión que nos permitía
concentrarnos en la historia y dijimos, esto es muy bueno, así como este cuento. ¿Pero por qué? Sí, es divertido y entretenido, sí, pero no se quedaba solo en eso. La crítica del Quijote a su época, a su realidad, a través de personajes supremamente cotidianos, tan cotidianos como los de este cuento. Aquí no hay en este cuento seres excepcionales, son de lo más cotidiano que ella pudo construir en este cuento. Y es desde ahí precisamente donde lanza toda su crítica a un sistema. 1985 se publica esta antología. Yo no me alcanzo a imaginar, o sea, de haber sido leída, porque es que además yo no sé qué círculos leían, Ciencia Ficción 1, Antología de cuento escrito por mujeres de ciencia ficción 2 en 1985. Yo no me alcanzo a imaginar quién leía, cuál era el alcance o el impacto comercial de estos libros. Pero yo estoy seguro que quien lo haya leído salió este libro afectado. Si era hombre, evidentemente, el triple más. Porque fue como, ¿qué me estás diciendo? O sea, menos mal, es ciencia ficción. Esto no pasa. Pero una mirada como la que ponemos, me interesa que pongamos en este tipo de textos, vea lo que nos está diciendo. Sí, yo también comparto la emoción con el cuento, creo que, digamos, con la antología, con los cuentos que leímos de la antología, pero con este cuento en especial. Ya había leído un cuento de Alice Sheldon que está también como en una antología también que se llama Cantos Estelares de un viejo primate, y tiene un cuento que se llama Su humo se elevó para siempre. Ese fue el texto, o sea, ese fue el único cuento que he leído en realidad que está bajo el seudónimo de James Tripty Jr. También me voló la cabeza cuando lo leí. Creo que es un cuento, en especial leyendo ese y leyendo este, creo que tiene como una facilidad para la crueldad, creo. Y para la crueldad, sí, no, diferente de alguna forma, o sea, una crueldad que tal vez no estamos como tan acostumbrados o no sé, o sea, como que tiene una facilidad para narrar unas cosas que se salen, sí, o sea, que son como muy crueles y a veces muy patéticas y muy duras. Entonces creo que eso realmente lo hace como muy original y diferente. Pues, o sea, ese está bajo el seudónimo de James Tripty, que bueno, o sea, como que se usó, o sea, ella lo usaba como también como para abordar este mundo como muy dominado por lo masculino, pero también es chévere como que también de alguna forma clasificaba los cuentos bajo los seudónimos, ¿no? O sea, como que los que tienen como este cariz un poco más femenino los pone bajo Raccoon, ¿no? Raccoon, sí. Y los que, bueno, los que estaban como más, digamos, como en el ámbito de la competencia con los otros autores, están como bajo el seudónimo de James Tripty. Entonces, también es interesante de alguna forma como esta, no sé, como esta división, de alguna forma temática que ella misma como que le puso como a sus historias. Eso me parece muy chévere. Que además maneja con esta metáfora que es tan fuerte, que también la maneja, como mencionaban antes, Agustina Basterrica en Cadáver Exquisito, ¿no? Que es como lo que no tiene valor, lo que no sirve, lo que no tiene es carne de consumo, ¿no? O sea, es lo que se puede devorar, es lo que se puede comer. Entonces, como la metáfora de lo que no sirve puede ser devorado, me parece como una metáfora muy, muy potente, porque además es la metáfora de la deshumanización. Entonces, es muy chévere como también ver que seguramente Cadáver Exquisito abreva de acá, o sea, como toma de acá muchas ideas en esta metáfora del consumo, de la deshumanización del otro. Me parece también como muy, muy, muy chévere de ver. Y a mí igual sí me deja como muchas preguntas al final, o sea, no siento que tenga como completamente entendido la historia. Digamos, como tú decías al final, yo un poco teniendo el precedente también de la otra historia, que yo creo que ella se va mucho más por el lado de la crueldad y de lo duro y de lo patético. Siento que sí, que el final es como, pues que finalmente la niña fue procesada para consumo de carne, y que pues que la madre nunca se va a enterar, de una forma pues súper fuerte y patética, en el sentido de te va a quedar la esperanza
de no saber que fue procesada para carne. Entonces, eso me parece durísimo, me parece un final durísimo, pero también pues magistral. Pero sí me quedaron preguntas de, pues, estas personas que matan al conductor, ¿quiénes son estas personas, no? O sea, eso como que no entendí bien porque al final, pues, ellos lo están siguiendo y al final lo matan, ¿no? Entonces, estas personas que lo matan saben que la carne que está en el carro es carne humana y están matándolo de alguna forma como con una finalidad de justicia, entonces los buenos son los que matan al conductor, bueno, no sé, no lo tengo tan cerrado. O sea, es que de nuevo es tan buena que no me explica nada. Y para mí, el gran valor de este cuento, no explica nada. Pone las cosas y las pone a operar en el cuento. De estos dos sujetos del Centra, yo les pondría una etiqueta puntual: lavaperros. Están contratados por este lugar, están contratados por el club. El conductor no sabe, o sea, el conductor también trabaja para el club porque es el que lleva, pero él no sabe que los otros también están contratados. Tanto así que al principio, acuérdense cuando aparece el camionero, dice: no, me están siguiendo, me van a robar, no, otra vez. Eso es típico y preciso en este camino, y sucede el accidente. Y es muy raro porque ahí están. Desde el camionero los vemos. Y ahí están. Y no hacen nada. Y fin de la primera escena. Y ahí nos abandona hasta el final, donde vuelve y aparece esa misma escena. Al camionero lo dejan de una pieza y tienen la suerte de que el camión revienta y explota. Y claro, evidencia. Ya sabemos en ese punto evidencia de que no va a quedar. Yo siento que como buenos lavaperros no saben qué es lo que lleva el camión, pero están contratados para eso. Ellos van detrás del camión vigilando la mercancía. Hay un accidente, pasó esto, no sé qué. Se borran las pruebas. ¿De qué? Yo creo que a ellos no les importa. Ya están pagos y lo cumplen así porque están contratados por el club de los ricachones. El camionero encarna la mirada de: no, pero yo trabajo para esa... No, pero es que vea que es gente rica y vea que tienen... no, o sea, es posible que pues aquí me sigan pagando bien, y entonces, ¿cierto? Se deshacen de él. Esa creo que es la otra gran metáfora del cuento. El capitalismo consume y lo que no sirve lo desecha. Nos deja es a nosotros que lleguemos allá. Y el vacío es más bien como nosotros como lectores y lectoras empezamos a unir esos puntos y decir como: oiga, vea que lo que está hablando es de esto. ¿Y dónde está la ciencia ficción? Yo creo que esa pequeña distopía de decir lo del ganado, lo de la carne, la epidemia esta, y no es nada más. De ahí para adelante se deja ir. Al punto que se nos olvida eso extraño del cuento y se nos vuelve cotidiano. Esta autora es muy buena. Ya para ir cerrando, son un montón de viejos hombres que quieren jugar a ser niños, con mucho dinero y con mucho poder. Eso de la burocracia y la obediencia, que es tan evidente en esos personajes que están ahí, la estructura burocrática, pero sobre todo quienes participan de esa burocracia y la manera como lo hacen y lo que encarna esta enfermera, finalmente me hizo pensar inevitablemente en un personaje histórico, real, un hombre. Su nombre, Adolf Eichmann. ¿Y por qué lo conocí? Por Hannah Arendt y su excelentísimo libro. Y en serio, si no han tenido el tiempo, sáquenle un rato a ese libro, Eichmann en Jerusalén, donde la gran definición a la que llega Hannah Arendt a partir de estar presente en uno de los juicios de Nuremberg, ya para 1960 creo que era, que es cuando atrapan a Eichmann en Argentina, ella va y quiere ver cómo es ese juicio y escucha. Está ahí escuchando porque ella de hecho la han invitado casi como periodista. Y toda la reflexión que ella hace llega y dice: esto es la banalidad del mal. ¿Y en qué consiste? Una frase: yo solamente estaba obedeciendo órdenes. Y Hannah Arendt va a decir, con esa frase se está definiendo casi que un sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento de un régimen particular, y que eso fue lo que lo sostuvo. Gran parte, claro. La guerra fue la mitad. La otra mitad, la burocracia y la obediencia de los que hacían parte de ese sistema. Todo eso y muchas cosas más que se me quedan por fuera me hicieron pensar
este cuento. Creo que por eso mi sentimiento tan desbordado, les voy a confesar otra cosa. Creo que yo jamás había llorado leyendo nada. Me conmuevo por muchas historias, pero lloré. Claro, no por la historia. La historia la entiendo y entiendo la rudeza y la crudeza y por el cuento, por la calidad del cuento. Yo dije, si existen cuentos que puedan demostrar estar excelentemente bien escritos, ser muy buenos y hacer una crítica tan profunda a un sistema. Sí es posible. Me siento satisfecho, muy a gusto por las autoras, por los textos que escogí, que recuerden, para quienes se les olvide, yo hice esta elección aleatoriamente, porque yo no leo previamente los materiales. Pero yo dije, algo sí sabía, mínimamente algo sí sabía. Yo dije, esta es la famosa James Tiptree Jr. Yo no voy a perderme la posibilidad de leer un cuento de ella. Ya habíamos hablado, ya ese nombre ya lo hemos escuchado varias veces aquí en el Club de Lectura. Pero recuerden que conseguir esas obras, esos textos, es muy difícil porque no se volvieron a reeditar casi que por allá desde sus primeras ediciones y poco más. Perseguir esas obras es muy complejo. Hay que distribuir ese conocimiento, esa información, ese entretenimiento y esa obra artística que es este cuento y esa autora. Fin. Primero, agradecerles infinitamente que estén acá, porque el descubrimiento para mí de esta autora, y digo descubrimiento, hágame el hijo de madre favor, o sea, una señora que nació a principios del siglo XX. O sea que honestamente a este punto yo no sé cuántos años lleva muerta, pero descubrir su obra, yo dije, no, esto no lo puedo dejar pasar por alto, ni yo, ni ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, bueno, Diego. Descansen. Gracias. Y nos vemos. Gracias. Excelente Estuvo oportunidad. buenísimo. Muchas Gracias, gracias. Diego. Gracias a todos. Buenísimos los comentarios. Chao, chao. No escritores. No escritores.